Desde el otro lado del Atlántico, procedente de Argentina, una nación hermanada histórica y culturalmente con España, viene nuestro siguiente invitado. Un fuerte aplauso para Javier Milei. Buenas tardes, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias. No creí que de este lado del Atlántico me conocían tanto. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva España! ¡Viva Vox! ¡Viva Santiago Abascal! ¡Vamos contra los zurdos! En primer lugar, deseo darle las gracias a todos ustedes por esta tan calurosa bienvenida. Deseo darle las gracias a Vox y muy especialmente al queridísimo Santiago Abascal por haberme invitado y poder estar junto a ustedes. Muchas gracias. Mi charla de hoy esencialmente va a ser sobre la batalla cultural y con especial foco en mi materia, que es la economía. Entonces vamos a tratar de entender cómo el surderío nos contamina la vida, cómo buscan destruir nuestra sociedad, cómo buscan arruinar nuestras vidas convirtiéndonos en esclavos. En ese sentido, lo primero que tenemos que tener claro es que allá en 1989 se cayó ese muro, el muro de la vergüenza, y aplastó a los zurdos. Y sin embargo siguen contaminando nuestra sociedad. Y eso es muy a pesar de que aquellos países que son más libres crecen el doble que los países reprimidos. Aquellos países que son más libres tienen un PBI per cápita que es 8 veces más grande que el de los países reprimidos. No solo eso, ellos que tanto hablan de la desigualdad, los países libres, el decil más bajo, es 11 veces más rico que el del país reprimido. No solo eso, sino que además el decil más bajo está mejor que el 90% del país reprimido. Hay 25 veces menos de pobres en el formato estándar, 50 veces menos en el formato extremo. La gente vive un 25% más. Y además, ellos que se jactan de los derechos que consiguen, los países libres tienen más derechos políticos que los que supuestamente dan ellos. Frente a estos números, los zurdos mentirosos, y esto es interesante para que lo tengan en cuenta, donde cada vez que uno les muestra un dato, los van a acusar ¿de qué? De ser violentos, los van a acusar de discurso del odio. Estimados muchachos de la izquierda, 2 más 2 es 4. Y muchas veces, cuando uno plantea esta cuestión de evidencia cuantitativa, dice, pero no, son países que son culturalmente distintos, que tienen elementos distintos, personas distintas.
Y la realidad es que la evidencia también los contradice. Porque cuando uno mira la experiencia de Alemania, la Alemania occidental, la Alemania capitalista progresó y sin embargo la Alemania comunista se hundió. De hecho, el muro en realidad verdaderamente mostró la caída del socialismo no en 1989, sino cuando lo tuvieron que construir en 1961. Es más, esa triste historia está narrada por una canción de un compatriota de ustedes, Nino Bravo, que se llama Libre y que justamente cuenta la historia de Peter Fetcher cuando intentó salir de ese horror que es el socialismo real. Pero si eso fuera poco, está la experiencia de lo que era el Imperio Austrohúngaro. Fue separado en Austria y Hungría. Austria con el capitalismo progresó, Hungría con el comunismo se hundió. ¿Quieren otro caso? Corea. Corea del Sur capitalista progresa. Corea del Norte comunista se hunde. Miren el caso de Hong Kong versus China. O miren el caso de Argentina. Argentina, cuando abrazó las ideas de la libertad, en 1895, después de 35 años, llegó a ser el país más rico del mundo. Hoy, después de más de 100 años de estar abrazando tanto socialismo, hoy Argentina está 70 en el ranking mundial si se toma el tipo de cambio oficial y 140 al paralelo. Es decir, el socialismo es la máquina de empobrecer. El socialismo en siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor, un fenómeno miserable, un fenómeno del odio, un fenómeno de la violencia. Y en este contexto, donde todo lo que tocan lo arruinan y lo empobrecen, decidieron trasladar la batalla y la lucha de clases desde la esfera económica a otros aspectos de la vida social para ir inoculando esa basura que es el socialismo. Así, básicamente, está la ideología de género, los conflictos étnicos, el tema de las etnias, el tema de los pueblos originarios, la agenda ecologista, el lenguaje inclusivo, todas cosas para ir destruyendo los valores de la sociedad. Y obviamente eso no es ajeno a la agenda en términos de economía. En términos de economía, básicamente lo que dicen los socialistas es que el sistema capitalista de libre empresa es injusto. Entonces tratan de poner, por un lado, el supuesto altruismo socialista versus el individualismo liberal. Ellos supuestamente, no en todas partes del mundo, de donde yo vengo, niegan la superioridad cuantitativa, pero en general el problema no es el que plantean de la cuestión cuantitativa, sino de que el sistema es injusto, que el sistema es inmoral. Y en ese sentido, plantean un trade-off entre desigualdad y eficiencia. Reconocen que el sistema capitalista de libre empresa es más productivo, pero que no se puede soportar la desigualdad. Y eso lo estructuran bajo un lema que es que donde nace una necesidad, nace un derecho. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que las necesidades son infinitas y los derechos alguien los tiene que pagar. Y como los recursos son finitos, hay un problema de inconsistencia. Ese problema de inconsistencia entre necesidades infinitas y recursos finitos, la ciencia económica y el capitalismo de libre mercado lo resolvió vía el sistema de precios. Sin embargo, a los socialistas